Hola, buenos días. Hoy tenemos con nosotros a don Alejo Moreno, con el que vamos a hablar especialmente de su documental sobre Hacienda, Hechos Probados, que habéis visto, me imagino que muchos habéis visto, pero que tiene muchas cosas que contarnos sobre cómo lo produjo y el contenido, especialmente sobre el contenido. Así que bueno, pues nos vamos a ir ya con don Alejo Moreno y buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, ¿qué tal vosotros? Bueno, pues muy bien, aquí con ganas de hablar contigo y de conocer toda esta historia que en principio nos resuena desde el primer momento, desde que lo empiezas a promocionar y empieza a divulgarse a través de las redes de César Vidal y que nos parecía muy interesante porque era un tema, quizás lo más importante de estas crisis sociales es el ver el caso real, ¿no? El caso documentado real de personas concretas que han sufrido estas cosas, por ejemplo, en el abuso psiquiátrico, en el abuso de Hacienda o las detenciones ilegales. Hasta que uno no ve el caso concreto de una persona concreta, no es capaz de entender la dimensión, ¿no? Quizás lo importante de este documental de hechos probados es eso, ¿no? Es un caso con nombres y apellidos. Yo creo que sí, yo creo que eso es una de las cosas, hombre, que contrae sus riesgos, porque al mismo tiempo tienes que ser muy cirujano, porque imagínate que la persona que has elegido, en su procedimiento hay sombras excesivamente, ¿no? Que puedan anular el discurso de lo que en realidad quieres contar, ¿no? Pero siempre es muy bueno personificarlo, digamos, tener, por decirlo así, un héroe, un protagonista que te conduzca a la narración y que además tenga esa fuerza. No todo el mundo, por ejemplo, tiene la fuerza de mi protagonista de este documental, que es Agapito. En ese momento él estaba muy arriba cuando yo lo conocí, con mucha energía. Y era, digamos, se veía claro que era un personaje quijotesco, que eso siempre es atractivo y permite que la gente siga, digamos, enganchada a la historia, ¿no? Pero claro, la dificultad es que el mismo, o sea, lo mismo que te ofrece te puede arrastrar, porque el hecho de que si él tiene mucha fuerza como protagonista, puede hacer que al final sea el documental de Agapito y no el documental que denuncia malas prácticas de la administración pública o una deriva totalitaria, que es lo que viene a denunciar la película, del poder ejecutivo, ¿no? Entonces, ahí hay un ten con ten, ¿no? Entre una cosa y otra que es difícil siempre maridar, pero que, bueno, por otro lado, como tú bien has dicho, es que es necesario. Aparte, en estos casos, concretamente en el de Hacienda, yo creo que el caso de Agapito aporta una cosa especial y es que permite enseñarnos cómo más allá de los números, porque normalmente se hablan de cifras en estos casos, ¿no? La fiscalía pide 25 millones a no sé Sí. qué, tal, ¿no? Y entonces, ¡ay, qué chorizo! No sé qué. Eh, Más allá de las cifras, lo que cuenta la película también es el impacto en la psicología de la persona que tiene que resistir esos 25 o 30 años peleándose con la administración, ¿no? Y eso siempre queda fuera de las crónicas periodísticas, ¿no? Que se Mm. centran más en lo que pide la fiscalía, porque es lo más tremebundo y es mucho más complicado y necesitaría de mucha más formación, además, por parte del periodista, abordar por qué sucede eso, ¿no? Y es decir, qué hay detrás, ¿no? De todo eso. También es habitual que este tipo de personajes no solo te arrastren en la pasión de intentar explicar, sino también en su propio mundo, ¿no? A veces no es fácil distinguir la verdad de la Claro. fantasía. ¿Y qué es lo que te atrae y lo que determina que al final estés convencido de que este es un hecho real, son hechos probados Sí. y este hombre tiene mucho que contar y aportar a la sociedad? ¿Dónde está el momento? ¿En qué momento tú dices, aquí hay tomate? Bueno, es una excelente pregunta porque efectivamente, cuando yo le conozco, yo lo primero que le digo es, porque en ese momento él ya ha perdido lo que es el anonimato, que era algo a lo que una personalidad como la suya tenía mucho apego, ¿no? O sea, él había sido un empresario de éxito, pero que estaba al margen de todas las cámaras adrede, es decir, él se relacionaba a alto nivel, estamos hablando de gente muy importante, incluso tenía relación con el presidente del gobierno, o sea, iba a comer de vez en cuando a su casa en alguna ocasión, ¿no? O sea, porque era un promotor muy importante, o sea, que no era un don nadie, ¿no? Pero nunca había querido tener ningún protagonismo. ¿Por qué, digamos, cambia ese punto de vista o él sí de repente
puede estar interesado en decir, bueno, pues a lo mejor a mí sí me interesa, porque ya lo han machacado, ¿no? Porque ya su imagen pública ha sido machacada por el país, ¿no? El país ha sacado en portada su rostro, ya no es un personaje anónimo y Montoro ha publicado su nombre como el mayor sinvergüenza que nos debe a todos un montón de dinero. Entonces ya, ¿qué puede perder, no? Entonces yo cuando él me contó su historia y yo le dije, bueno, pues esto tiene mucha enjundia, pero, o sea, y entonces le dije, digo, tú tendrías, porque él me dijo, yo estoy pensando en hacer un libro, digo, yo creo que eso no va a ningún lado, pero yo creo que lo que sí puede, o sea, como personaje eres interesante para una película, pero claro, yo no puedo abordar esto si tú no me facilitas toda la documentación, porque yo no pretendo hacer una película para machacarte. Eso sí, Ujú. si veo que hay sombras razonables, simplemente no abordo este tema o lo abordo desde tu punto de vista, pero no contigo, ¿no? Y lo que pasa es que él era tan vehemente que decía, no, 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 es que yo, o sea, sé que no vas a encontrar nada, pídeme lo que quieras. Entonces yo toda la documentación se la pedí de todos sus procedimientos, de todo su desarrollo jurídico, me dio, bueno, montañas, toneladas de papeles que además compartí con abogados, claro. Y entonces, claro, que todo el mundo decía, y luego hablé con sus abogados también, que era pues, Manuel Lamela, etcétera, que son gente, en fin, Manuel Lamela es que ha estado dentro de la agencia tributaria, ¿no? Es decir, es un abogado del Estado que ha estado como director en la agencia. Entonces, y claro, o sea, la fundamentación jurídica estaba clara y el despropósito estaba muy claro, ¿no? Pero dentro de eso, lo que a mí el punto, porque puedes tener incluso una historia interesante a título personal, pero luego tiene que estar también la enjundia de qué estamos hablando, ¿no? O sea, estamos hablando de un caso particular. Si es un caso particular, personalmente tampoco me interesaba, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que en ese momento se publica justo, fue casi como una iluminación, la Declaración de Granada, que fue una declaración de 35 catedráticos de muy diversa índole programática barra ideológica, ¿no? Donde Sí. todos estaban de acuerdo en que aquí se estaba produciendo una deriva autoritaria descomunal y además leyendo sus palabras y tal, ya sabes que los abogados, sobre todo los buenos, saben hablar sin alzar la voz, o sea, quiero decir, sin ponerse a gritar, por decirlo así, pero diciendo precisamente lo que quieren decir. Y yo vi claramente que no estaban hablando solamente de derecho tributario, que estaban hablando también de separación de poderes, de Estado de Derecho, y entonces, bueno, pues me puse en contacto con el que había motivado esa declaración, que era Matías Cortés, que sale en el documental, y tuvo a bien recibirme pues hasta en tres o cuatro ocasiones en su despacho por muchas horas que estuvimos hablando, ¿no? Y yo ahí, bueno, primero él detectó que yo había entendido el verdadero cogollo del asunto y además, bueno, pues claro, yo ya vi que no estábamos, él me lo corroboró, no estábamos hablando de un tema exclusivamente de derecho tributario, de dinero, que ya por sí es bastante, porque en realidad la organización de los tributos es el corazón del origen de las democracias. Es decir, no es más, porque Mm. al final la economía es libertad. Es decir, Sí. si el Estado tiene capacidad de meterse hasta en la cocina en aspectos económicos y robarte hasta el último céntimo, por decirlo así, ¿no? A lo vasto, o por lo menos tener una actitud arbitraria en lo que es la gestión de tu economía, pues evidentemente está atacando tu libertad. Eso es así, Ujú. sin dinero no te puedes mover. Entonces yo, claro, ahí fue que le vi el maridaje perfecto, de decir, wow, porque además acabamos de salir, en ese momento acabamos de salir de una crisis, y de esto no está hablando nadie, y esto tiene mucha importancia, ¿no? Eso fue digamos, el origen, ¿no? Y lo que parece con este caso que vemos de don Agapito es que cuando el Estado se pone a saquear, no tiene límites ni de influencia, ni de capacidad, ni de humanidad, ni nada. Es decir, que el Estado Claro, porque predatorio en su máxima expresión aparece en este caso. claro, es que, bueno, como dice, bueno, ahí habría un enorme debate. Yo sé que tú estás familiarizado con la obra del locuaz y siempre brillante Miguel Ancho Bastos, ¿no? Que él siempre dice que el Estado no es nada, que el Estado son gente con nombres y apellidos, ¿no? Entonces, Ujú. y es verdad, es decir, el Estado en sí, pues sí, yo no creo como él que es una entelequia, porque es algo que tiene una existencia cierta y tiene un efecto sobre los ciudadanos, pero es verdad que también está compuesto por personas, ¿no? Lo que pasa es que esas personas
si no están limitadas por un poder, como decía Montesquieu, ¿no? Que el poder limite al poder. Si eso no se cumple, Ujú. si no hay un suprapoder o un contrapoder que limita el poder natural que el Estado tiene, porque es su idiosincrasia, ¿no? Sobreponerse sobre los demás o generar esta especie de aristocracia que se sobrepone por encima nuestra. Si no hay algo que se contrapone a eso, claro, entonces el desastre y el dislate puede ser descomunal. Es un poco en lo que estamos, un poco no, es en lo que estamos, ¿no? Claro. Entonces, que no hay barreras, ¿no? Ese es el problema. Pero el Estado, claro, tiene un problema y es que como organismo vivo, eh, cada vez es más grande, cada vez necesita de unos mayores recursos. España no tiene petróleo, no somos Arabia Saudí. Entonces, claro, ¿de dónde sacas? ¿No? De manera inmediata, aunque desde las teorías económicas más elementales te dicen que eso es pegarse un tiro en el pie, es decir, que es mucho mejor dejar que la economía fluya y que eso genere a su vez mucha economía, porque hay gente produciendo, hay pymes, hay gente generando empleo y tal, que ser muy severo tributariamente hablando y provocar que el individuo no tenga otra que sumergirse porque es que no hay quien lo aguante, ¿no? Es decir, la presión fiscal española es salvaje, ¿no? Entonces, claro, Mm. esto, por supuesto que tiene que ver con el Estado, que tiene que ver con la deriva que ha tomado el Estado en cuanto a su crecimiento y al peso que tiene en la vida del ciudadano, que es total. O sea, en España no se da un paso sin el Poder Ejecutivo. O sea, da igual que sea un ayuntamiento que sea la comunidad autónoma. Es que están Ujú. por doquier, ¿no? Ujú. Imagino que en este documental y habrás abordado con esmero y con fruición el tema de que el poder sí que tiene control, ¿no? Me imagino que algún testimonio de la otra parte habrás comprobado, te habrán dicho: "Hombre, está el procedimiento administrativo, están los jueces, está todo". Pero Sí, evidentemente en este caso se demuestra que esos controles no son eficaces, no son efectivos porque tardan años. claro, sí, no solamente por eso, que es uno de los grandes motivos claro, que descubrí. Yo no sabía realmente, o sea, como yo el documental, o sea, yo tuve un proceso previo, antes de empezar a rodar, hablando con gente, iba con una grabadora, simplemente como tomando nota. Yo trabajo muy, muy lento, soy más lento que el caballo el malo, y voy escuchando gente y tal, y quedaba con jueces, con abogados, con penalistas, con en fin, gente de la administración, gente que había tenido cargos en la administración, gente que había tenido cargos políticos. Y bueno, para mi sorpresa, me caí del guindo en el sentido de que dije, joder, o sea, yo pensaba que vivíamos en un país con unas garantías que no son tales, ¿no? ¿Por qué no son tales? Porque, bueno, todo al final se convierte en palabras vacías de contenido, ¿no? O sea, sí, existe el defensor del contribuyente, existe el defensor del pueblo, sí, todos esos organismos existen, pero la sorpresa ya máxima que solo cuenta el documental es que incluso muchos de esos organismos administrativos se convierten en una trampa para el ciudadano. O sea, todas esas garantías muchas veces lo único que hacen es dilatar tu procedimiento, pero no dotarte de más oportunidades para defenderte, porque nunca te van a dar la razón, ¿no? No están Ya. ahí para darte la razón o para estudiar tu caso, pues puedes llevarla o no llevarla, ¿no? Sino que están ahí para hacer de muro de contención hasta que llegas a un juez, ¿no? Exactamente. Claro, eso es terrible, porque entonces ya se está pervirtiendo lo más esencial, ¿no? Pero es que cuando llegas al juez, bueno, hay jueces que sí, que tienen una formación específica, que saben, que tal, que son buenos jueces. Además, hay que prestigiarlos, porque esto sí que lo digo y lo digo mucho. Hay gente que, por supuesto, tiene un cabreo con los jueces que me parece que está muy bien tenerlo y ser exigente y que no hay que bajar la guardia con eso y tal. Pero la figura del juez en sí mismo es algo que el ciudadano tiene que proteger y prestigiar, porque es lo único que tiene, si funciona bien, Sí. lógicamente, contra la arbitrariedad de aquello a lo que se está enfrentando, que es el poder público, ¿no? O Sí. cualquier poder, pero bueno, estamos hablando del poder público porque el poder público es el que es, digamos, inabordable, ¿no? O sea, es difícil pelearte contra él, ¿no? Entonces, claro, podemos entrar en la dinámica de decir, los jueces son estos, los jueces son aquellos, lo son algunos, pero lo que precisamente hay que demandarles es que no los sean, o sea, que sean lo que está previsto que sean, ¿no? O sea, que apliquen Ujú. la ley que está prevista y tal, ¿no?
y que lo claro, hagan bien y ajustándose a derecho, porque eso es importantísimo, es decir, a los fundamentos del derecho. Los fundamentos del derecho son en realidad muy sencillos, ¿no? Y a los procedimientos que están previstos y que vienen exacto. de una tradición muy antigua, que no se ha creado ayer, que no es una cosa... No, no, esto ha sido ensayo y error de toda la cultura europea, ¿no? Desde de todo el Mediterráneo, de siglos y Sí, siglos, ¿no? Y se ha ido haciendo y se ha ido cocinando a fuego lento y parece que a nadie le interesa ahora hablar del derecho, que es una cosa que es alucinante, ¿no? Entonces sí, bueno, yo creo que sí, dime, dime. no, Ahí no, te has no, no, puesto. termina, termina, Sí. termina. Sí, no, yo creo que es importante y por eso, hechos probados y lo que pueda llegar en adelante, como te contaba fuera de cámara, estoy preparando lo del canal Weimar, ¿no? Que va a ser pues un intento de seguir dándole continuidad semanalmente a contenidos de denuncia de este tipo de cosas. Lo que es muy importante es prestigiar el derecho entre la sociedad, o sea, que sea algo que esté en boca de todos nosotros, más que nada para reivindicarlo, porque a mí personalmente no se me ocurren otras herramientas más allá de las que a cada cual se le puedan ocurrir, de un modo más combativo, saltándose incluso la ley, pero que bueno, ahí podemos entrar ya en campos peligrosos dependiendo de hacia dónde nos lleven, ¿no? O sea, la rebeldía social está bien, pero claro, mejor está que funcione el derecho, básicamente, ¿no? Ujú. Bien, lo que pasa es que iba a parafrasear a un conocido humorista que decía, bueno, el problema aquí es que el 97% de los jueces se empeñan en darle mala fama a los 3% que queda. Pero, Puede ser. pero bueno, ¿cuántas veces te han dicho a lo largo de esta historia, a lo largo de la producción del documental, está usted loco? Uf, pues unas cuantas. Sobre todo Sí, gente de mi sector, ¿eh? sí. Porque sí, sí, del sector audiovisual todo el mundo, ¿no? O sea, no, no había nadie, sobre todo en la etapa de producción, ¿no? Porque ya una vez que estaba acabado el proyecto, es decir, que estaba terminada la película, llega el silencio, ¿no? Por parte de mi sector natural y, bueno, realmente es el paso, es el movimiento más torpe que he podido dar desde el punto de vista de la estrategia, si es que lo fuera, de mi carrera, porque esto, o sea, provoca terror en el sector audiovisual, ¿no? Entonces, pero antes de terminar la película, claro que hubo amigos y compañeros que son productores, etcétera, que tienen relación con las plataformas, etcétera, que me decían, Alejo, ¿cuánto has rodado? Tanto tiempo, no me dijo uno, ¿no? Pues te llevo rodado tanto, y dice, pues déjalo ya, ahora. O sea, da igual el dinero que pierdas, déjalo. Porque no vas a llegar a ningún lado, no vas a conseguir transmitir nada y además te van a fulminar, ¿no? Y bueno, pues esto fue un momento en el que me lo pensé, ¿eh? Realmente me lo pensé, pero seguí adelante porque soy idiota perdido, vamos, básicamente. Eh, y se han cumplido esos pronósticos? Es decir, que te ha No, causado un perjuicio irreparable. no, estaban equivocados, por lo menos a día de hoy. También es cierto, y tú lo sabes probablemente mejor que nadie, que la administración cuenta con unos plazos, es como enfrentarse a la Iglesia Católica, es decir, tiene todo el tiempo del mundo. O sea, a mí me podría llegar una auditoría dentro de 4 años pidiéndome lo de hoy, ¿no? Es decir, tienen el tiempo para hacerlo y que nadie se... Ahora sería escandaloso, dentro de 4 años nadie se acuerda, ¿no? Ya, Pero la realidad es que no, yo no tengo... Sé que ha molestado, me parece, dentro de la administración me refiero, me parece que es una actitud equivocada, porque creo que más allá, o sea, que en lugar de ser corporativistas debería llevar a invitar a la reflexión, ¿no? Porque, es decir, ya es bastante llamativo que se lo tomen mal, en el sentido de que oiga, en realidad su estatuto más elemental lo que dice es que usted tiene que servir con objetividad a los intereses de los ciudadanos, ¿no? Y tutelar los derechos de los ciudadanos. Por lo tanto, si yo he hecho un documental donde se ven las vergüenzas y las costuras del sistema, que además se explica en el documental que es una deriva que tiene más que ver con la influencia del poder político, con que la agencia esté llena de psicópatas, ¿entiendes? Claro, no se entiende que dentro de la agencia pues esto se lo tomen mal, ¿me entiendes? Porque yo creo que debería decir, joder, igual nos estamos pasando, igual estamos dejando nosotros funcionarios que los políticos pongan su agenda política encima de la mesa y perviertan el sentido de nuestra relación con los ciudadanos, ¿no? Que al fin y al cabo los funcionarios son ciudadanos también.
¿Hasta qué punto el mundo del audiovisual está secuestrado por el poder o comprometido? ¿Y cómo es ese compromiso? Es decir, mm, ¿hay, hay tanto mito sobre las subvenciones, sobre las ayudas o no? Bueno, es un tema bien, bien grande, ¿no? Para meterse y yo, no es que me quiera escapar, pero no soy el No, más no. adecuado porque soy un, ¿cómo se dice? Soy un outsider, ¿no? Eso es. O sea, mi línea de producción siempre ha sido, nunca ha cedido a ayudas públicas, por ejemplo, ¿no? Siempre ha sido toda iniciativa privada, en lo cual me coloca en una situación muy incómoda, pero visto desde fuera, por decirlo así, o en una situación no desde fuera, pero desde dentro, pero que no acabo de estar dentro, hombre, el compromiso con lo político, y más en un país como España, es total, ¿no? En el sentido de, bueno, se producirán encuentros específicos, además, digo, físicamente, ¿no? Que Pedro Sánchez se vea con fulano y mengano, eso se produce, seguro. Pero más allá hay veces que sencillamente no hace falta que levanten el teléfono, ¿sabes? Es que el sector audiovisual ya sabe los temas que no tiene que tocar, Que ¿sabes? no Es tiene. decir, si quiere que le apoyen, si quiere que le caiga la subvención tal, o simplemente si no quiere que le amarguen la vida, ¿no? Porque hay muchas Ujú. maneras de ostentar ese poder y el sector audiovisual es particularmente débil, ¿no? Por más que genere economía y todo eso, pero es fácil atacarle, ¿no? Entonces, Claro. yo creo que está completamente secuestrado. Es que en general la intelectualidad europea, que es lo que, digamos, nos ha conducido a lo que somos, o pues esa es mi opinión por lo menos, a lo que tenemos de bueno, ¿no? Porque también a otras cosas, pero bueno, vamos a ir por lo positivo, está secuestrada, es decir, en su sentido más profundo, ¿no? Porque al final la figura de aquel intelectual que era el que, bueno, tenía que tener una relación con el poder así de equidistante, pero que alzaba la voz, escribía artículos, reflexionaba sobre las derivas de la cosa, todo eso ¿dónde está? ¿No? O sea, está muerto. ¿Por Ujú. qué? Pues porque al final ha habido prácticas muy interesantes, movimientos de cooptación de toda esta gente, ¿no? Que ha dejado de ser independiente. O sea, que no es solamente el cine, quiero decir, ¿no? O la Sí. audiovisual, sino que en general es así. O sea, que pero además por un sentido práctico y natural. Es decir, yo quiero seguir viviendo, ganarme la vida, no sé qué. No quiero problemas, ¿no? Es decir, No que quiero incluso, problemas. Claro, eh, pues hemos sí, es lógico. O sea, no, claro. ¿sabes? Lo que pasa es que es lógico, pero digamos que atenta contra tu propia tradición, ¿no? De dónde naces tú y qué es lo que tú valoras. Por eso a veces decimos, oye, hay que ver que hay pocas cosas que leas que se publiquen o lo que sea, libros o que tengan un calado que tú digas, hostia, ¿no? Esto como no sé, esto tiene la fuerza de Hayek, o esto tiene la fuerza de Cervantes, o esto tiene la fuerza de Zweig, ¿no? Pues dices, pues no, ¿y por qué? Y ni siquiera en el mundo de la ficción, porque el mundo de la ficción sí que está hipercooptado, ¿sabes? Sobre todo, por ejemplo, en Sí. el caso del cine, ¿no? En el caso del cine se necesitan unas inversiones que es que o participa, claro, o sea, está todo organizado para que participe lo público, y que participe lo público es decirte lo que se puede contar, ¿sabes? Y lo que no. Pero claro, ¿qué le vas a decir al productor si el tipo necesita 5 millones para contar la película? O sea, ¿dónde lo Ujú. saca? ¿Sabes? Entonces, claro, Claro. porque no hay tampoco una cultura de inversión, por lo menos aquí en Europa en ese sentido. Estados Unidos es otra cosa, ¿no? Pero vamos, entonces, claro, se produce una situación donde el mundo cultural, que además se jacta en decir todo el tiempo, hay que ver lo necesaria que es la cultura, lo importante que es la cultura. Bueno, vosotros habéis entregado las armas al poder completamente, ¿no? Entonces, claro, de alguna manera, igual que los funcionarios a veces no cumplen su función, pienso que el mundo cultural también hace dejación de funciones. Bueno, quizás vamos hacia un estado totalitario en el que el ciudadano se ha dejado llevar. No es porque tampoco le Sí, hayan puesto una pistola en la cabeza, sino que no, nos hemos abandonado un poco a nosotros mismos por comodidad o por sí, conveniencia, ¿no? sí. ¿Este documental va a tener una segunda parte? ¿Hay una continuidad a este trabajo que estás haciendo o es simplemente una continuidad de tu propia vida? Bueno, Me no, espero refiero, que no. es decir, tú te dedicas a esto, vas a seguir haciendo Sí, proyectos, pero todos sí. van a seguir una línea, entre comillas, editorial, todos van a seguir una línea un poco por ese camino de denunciar el estado totalitario Sí, o sea, hay por aquí un lado, cortas o y sea, caminas. por un lado, ahí está este proyecto que te comentaba, ¿no? Que digamos que es un proyecto que tiene dos patas,
que por un lado va a ser seguir produciendo documentales con esa forma cinematográfica que tiene Hechos Probados, que tiene toda una apuesta en cuanto a forma, contenido y, digamos, de cocinado a fuego lento. Entonces va a haber otros Hechos Probados, por decirlo así, otros capítulos con otros temas. Bueno, si consigo toda la financiación necesaria, que en eso estamos. Y luego la otra pata, que es el canal Weimar, que es un poco, que va a ser un canal de YouTube, que lo que pretende, por un lado, darle salida a un montón de contenidos que grabas mientras estás en el proceso de investigación de un largometraje, pero que no te caben en la película propiamente dicha, porque la película luego hay que respetar su metraje. Las películas tienen un sentido de tempo, es como una canción, o sea, que realmente es como música, entonces no puedes pervertir eso, pero sin embargo a veces te salen materiales que son buenísimos en sí mismos, ¿no? Entonces, para darle salida a esos contenidos y luego también para líneas narrativas más pequeñas, o sea, seriales de a lo mejor 3 capítulos de 10 minutos sobre, no sé, otro tema que no se toca o que no tocamos en los documentales. Entonces, todo eso vertirlo en Weimar, cuyo objetivo básicamente, efectivamente, es denunciar el desvalimiento del derecho, la arbitrariedad del poder en todas sus formas o en todas las con las que nos topemos. Claro, yo soy pequeño y claro, enseguida ya en cuanto, mira, ayer mismo me llegó un email, pero además no es la única vez que me pasa, ¿no? De una persona diciendo, pues vas a denunciar, y me cuenta su caso y tal. Claro, lógicamente, ¿no? Porque claro, por un lado, yo no tengo la capacidad de atender a todo el mundo, y además no me dedico a eso, no soy abogado. Por supuesto, atiendo, o sea, los leo, ¿no? Pero quiero decir que no tengo esa capacidad. Y luego, además, los temas tienen que, de alguna manera, trascender tu caso particular, sino que tiene que poder dar vía a hablarnos de algo más, o sea, tiene que ser simbólico de algo que esté pasando a mucha gente, no que sea una cosa excepcional, ¿no? Entonces, bueno, ahí os iré con toda la lentitud del mundo, no queda otra, porque a menos que llegue de repente un multimillonario que diga, toma, vas a estar trabajando en esto sin preocupaciones 4 años, que sería lo que me gustaría, pues mientras tanto tengo que tirar con lo que vaya poco a poco buenamente y con el apoyo de la gente y con los resultados, porque yo Hechos Probados, por ejemplo, pues le ha ido bien y ya genera algunas relaciones interesantes, ¿no? Y va a permitir que esa gente me atienda a futuro. Sabes que el documental se sacó en abierto en Idealista. Es decir, ellos están muy contentos con eso, o sea, seguiremos por ahí, ¿no? O sea, que todo el trabajo hecho en Hechos Probados me permite no empezar de cero en ese aspecto, ¿no? Aunque sigue siendo Ya. una carrera contracorriente. De todas formas, yo pienso que es una cuestión de tener paciencia, que a veces cuesta porque es un trabajo muy árido, además son temas que no es que estés hablando de las flores del campo, ¿me entiendes? Entonces son áridos y es difícil, bueno, que te voy a contar a ti, es difícil simplemente convivir con ellos. Cuando tú estás haciendo una película los haces tuyos, aunque no sean Ya. tuyos, problemas, Sí, es mucho tiempo con esas problemáticas en tu cabeza y sí. en darle forma, en Y, entenderlo. y Y un eso riesgo es, también, ¿no? y un riesgo, claro. Y entonces Un eso riesgo de que hace, te mientan, de que te engañen, de que no te digan la verdad, de que tengas que trabajar el doble para comprobar las cosas. claro, porque, claro, efectivamente, porque si ves, sí que hay gente en YouTube y tal que como que se hace eco de injusticias y tal, pero muchas veces con un grado de frivolidad y sin contrastar nada. Entonces, claro, al final lo que hacen es usar el sufrimiento de esa persona para salir allí a dar 4 voces y 4 arengas. En el fondo lo que quieren es dar esas 4 voces y esas 4 arengas. No están buscando la verdad, sino más seguidores o más tal. Claro, como mi punto de vista es contrario, en el fondo va a la contra de lo que te hace tener seguidores fácilmente en YouTube, porque además mi Exacto. idea no es salir como estoy saliendo aquí hablando, o sea, yo no voy a salir hablando, sino que lo mío es hacer cine y eso implica pues unas herramientas, unos trabajadores y claro, es que va toda la contra, pero bueno, yo creo que hay un hueco ahí que si consigo mantener la paciencia y no decaer en el intento, pues al final yo creo que consolidará una marca, ¿sabes? Y eso es Muy bien. importante, que sea una marca que funcione por sí sola, yo creo que es muy, muy importante y no pensar, bueno, esto no tiene que tener una lógica empresarial, porque si no, no se va a sostener, ¿no? Eso lo Hombre, tengo claro. claro, Y si no, es muy difícil, ¿no? claro.
Has empezado Mira, con un sí, tema muy estéril, ¿no? O muy áspero, con el que el sí, tema de Hacienda, las inspecciones de Hacienda, los procesos de Hacienda, que es un tema, pues, que al común del ciudadano no le afecta. Es decir, hoy vivimos en un país donde el ciudadano prácticamente ya ni hace declaración de la renta porque está arruinado. Entonces, has empezado con un tema sí. muy importante, porque roza con el totalitarismo, pero es un tema muy áspero. ¿Qué temas te gustaría tratar o en qué temas estás pensando que es importante hablar esta relación gobierno-totalitarismo o deriva totalitaria? ¿Qué temas tienes pensado tocar en futuros documentales? Ujú. Bueno, yo estoy siempre abierto a todo lo que me va llegando, ¿sabes? De gente que me cuenta derivas de autoritarias y tal. Pero en principio, los que a priori tengo en mente poder sacar son la relación, o sea, qué sucede cuando el Estado se dedica a tutelar a menores, es decir, cuando se convierte en el papá de alguien, ¿no? Por decirlo así, Ujú, qué relación jurídica se establece ahí, cómo se desarrolla, qué peso tiene, qué sucede ahí, qué le pasa a las familias, hay garantías procesales, no las hay. Es decir, todo eso que está desatendido, porque sí, salen los casos de que en un centro de menores violan no sé qué, luego después hablas con gente que trabaja ahí y te dice que eso es lo más habitual, que no es de noticiable, no tiene nada, pero bueno, digamos, ¿sabes? Lo mismo que hablábamos antes, porque como es la cosa morbosa, bueno, yo escaparía de todo ese lado morboso. Lo que me interesa es saber realmente si en esa situación hay garantías o no las hay. Y qué pasa, es decir, la vida de esos jóvenes mejora o empeora una vez que el Estado los tutela, ¿no? Con qué procedimiento se hace todo eso. Entonces, ese sería uno, pero hay otros, mira, me van llegando ideas porque veo por ahí, por ejemplo, cómo funcionan todo el tema de las ayudas sociales, realmente si llegan a quien tiene que llegar, cómo se gestionan, es decir, si tienen un uso político o no, es otro tema que me interesa mucho. Y me gustaría culminar, bueno, otro tema que además digamos, me lo abriste los ojos tú, porque no conocía eso, que me gustaría explorar es el tema de las garantías en todo ese mundo psiquiátrico y tal, ¿no? Eso porque está muy fuera también de foco y me llamó mucho la atención lo que me contaste, ¿no? ¿Por qué? ujú. Porque al final de qué estamos hablando aquí. Da igual que sea un funcionario de Hacienda, que sea una persona que trabaja en servicios sociales. Estas personas tienen claro que están sujetas o deberían estar sujetas al imperio de la ley y al derecho, o piensan que su palabra y su visión arbitraria de las circunstancias que tienen delante es lo que debe prevalecer. Entonces, esto es lo que hay que analizar en muchos puntos de vista, ¿no? Pero como te decía, aparte me gustaría idealmente acabar coincidiendo con que se cumplirán 5 años, me parece que es en 2025, ¿no? Que sería un buen colofón para el proyecto este, con un análisis que sería como una especie de auditoría de aquí qué ha pasado durante el cierre de la pandemia, ¿no? ¿Qué garantías se han pervertido? ¿Qué ha sucedido a nivel de derechos, ¿no? Fundamentales de prevalencia del poder ejecutivo y tal? ¿Por qué es importante, creo yo? Porque no se está haciendo desde los medios de comunicación un trabajo realmente serio de análisis y ya que no lo... Y bueno, en la justicia hay algunas cosas que se han planteado, pero nada que creo que debe hacerse. Decir, oiga, aquí han cerrado ustedes a millones de personas en todo el mundo, han privado de sus derechos elementales a todos ellos. Eh, ¿Aquí qué ha pasado? ¿No? Entonces vamos a analizar esto, porque si no lo analizamos y hacemos algo cada uno lo que esté en su mano, en mi mano está hacer películas, ¿no? En la mano de otro podrá estar poner querellas o lo que sea, ¿no? Si no reflexionamos, claro, estamos autorizando que haya una segunda ocasión donde eso suceda, pero ya, claro, con, la parte, digamos, con la prueba de ensayo con la que ya vienen, entonces ya sabiendo lo que la gente no critica, lo que la gente permite, lo que la gente, entonces, bueno, es que estamos en un momento desde el punto de vista del derecho que no es más que, repito mucho lo del derecho porque no es más que lo único que garantiza tu relación con un poder mayor que tú. Ujú. Entonces, claro, es que hay que reivindicar mucho el ejercicio de esto, ¿no? Y decir, oiga, que los poderes tienen que estar limitados, que esto además es una cosa muy antigua, que no es una cosa imaginativa, original, que yo esté aquí planteando, sino que todas estas cuestiones ya están en la tradición europea, ¿no?
y están totalmente. resueltas además, ¿sabes? Sí. Y entonces, pues eso, sería ir dando capítulos, si lo consigo, Ujú. con distintos temas que hablen de eso, dónde se manifiesta esa arbitrariedad, ese autoritarismo del poder, porque, y no solo público, porque una cosa que me interesa también es muchas veces en ámbitos donde yo me siento cómodo, pueden ser los liberales o lo que sea, hay veces donde no sé, digamos, lo hace Miguel Ancho Bastos, pero poco más, en este país, cuestionar, oye, la relación que hay entre grandes empresas y el Estado, ¿no? Es decir, que muchas veces pensamos que es una batalla entre lo privado y lo público. Y yo empiezo a pensar que no es así, que las pequeñas empresas sí es una batalla, pero las grandes empresas están encantadas de que exista un poder ejecutivo con esa fuerza. ¿Por qué? Mm, Porque así es alguien con quien te puedes relacionar, que es fácil llegar a un acuerdo con él y que el poder público, el Estado, sí tiene una legitimidad que no tiene Nike o quien sea, ¿sabes? Para hacer legislar e imponer normas sobre la ciudadanía que le vengan bien a esa empresa o para conceder licitaciones que además no estén en el mercado, o sea, no funcionen a través de las reglas del mercado, donde es simplemente pues quien sea más competitivo, ¿no? Sino que es que no, mira, es que aquí hay una licitación para 5 y vais a hacer los otros 5. Esto que normalmente se ve como una especie de, no sé, como algo que a las empresas les aterra, a las empresas grandes y fuertes. Yo pienso que para nada, están muy cómodas en esa relación porque es un interlocutor además con el que es fácil llegar a un acuerdo y, repito, que legitima, es decir, tiene la legitimidad de poder traducir sus necesidades sobre los ciudadanos, porque Nike no te puede meter en la cárcel, el Estado sí. claro. Esto hay que tenerlo claro. Claro, claro. Bueno, estamos viendo en tu página también que tienes más productos, por decirlo de alguna manera, o producciones. Está Hechos Sí, Probados, Diana, Señores de las Redes, Vida a cinco nudos. la vida cinco Eh, nudos, sí. sí. Sí, sí, Cuéntanos un sí. poco de todo esto. ¿Qué es lo que podemos ver en Sí, estos documentales, sí. reportajes o cortos, no? Bueno, sí, exacto, sí. Bueno, La Higuera es un corto de ficción metafórico, además, o sea que es lo primero que hice así con ya cierta entidad y tuvo un recorrido muy grande, estuvo en 35 festivales internacionales, pero es una cosa metafórica, digamos, ahí no hay denuncia, porque todo lo que voy a hacer y todo lo que me interesa no es denuncia ni mucho menos, ¿eh? Yo lo que pasa es que ahora este tema, como tú bien decías, me ha Ha atrapado y tocado. no me queda otra que escuchar la voz de la conciencia, pero en realidad a mí me gustaría hacer otras cosas, ¿sabes? La vida a cinco nudos es un proyecto que surgió de manera muy espontánea y que al final se consolidó porque lo compró Telemadrid y es básicamente un análisis del mundo de la navegación a bordo del Juan Sebastián del Cano. Estuvimos ahí un mes, la que era mi socia en ese momento y yo, y entonces es un documental observacional donde ves cómo funciona, o sea, cómo se mueve ese bicho de 200 metros, ¿sabes? Que deslora, que conlleva el esfuerzo y la unión del trabajo y los sumandos del trabajo de muchísima gente, ¿no? Entonces, en Ujú. ese sentido. Y luego, Señores de las Redes sí que empieza ya a tocar algunas cosas, porque en Señores de las Redes, que lamentablemente ganó relevancia a raíz de que hubo un naufragio, como recordarás, este año de unos pescadores gallegos y tal, pero el rodaje estaba hecho desde hacía ya, vamos, quiero decirte, la película existía desde hacía años y por ejemplo, a TVG no le había interesado hasta que murieron unos desafortunados pescadores. En este documental lo que cuento precisamente es la historia de los pescadores gallegos y portugueses en Terranova, que es una historia que se remonta muy atrás en el tiempo y cómo es actualmente, a qué retos se ve expuesto. Y ahí sí que hay ya una cierta denuncia, porque incluso hay una secuencia muy divertida en donde un capitán de barco nos invita a comer y tal, y mientras está allí con el vino y tal, empieza a hablar, empieza a contarte en realidad qué hay detrás a veces de los discursos ecologistas donde dicen que ellos esquilman el Ah, mar, ¿no? Entonces te empieza a sí. explicar, bueno, que es que en esa zona donde insisten en echarles, lo que hay es petróleo, ¿no?
Y claro, que 4 pescadores estén allí dando el coñazo, amparados por la ley internacional, a las multinacionales no les viene bien, o a los países no les viene bien, como Canadá, ¿no? Porque lo que Sí, quieren es explotar. Pero claro, el argumento que utilizan, que es el ecologista, resulta que es que lo que quieren es quitarse de medio a esos tíos que molestan para hacer algo todavía más gravoso para la naturaleza, ¿no? Que es levantar petrolíferas. Y entonces está muy interesante. Y luego también es un canto nostálgico de todo ese mundo, ¿no? La gente del mar, que es una gente que me interesa y que me cae bien, vamos, por la que siento mucha simpatía, es gente que es un trabajo durísimo. Yo creo que solamente la mina puede ser más duro que eso y debe estar ahí. Porque el trabajar en un barco a tanta distancia de tus seres queridos, en una especie de, bueno, de entre comillas ratonera, ¿no? Que no lo es porque hay una relación muy importante entre los navegantes y tal, pero eso es un trabajo muy duro, muy poco valorado y muy bello, muchas cosas, pero entonces, a mí ellos en general me interesan. No me importaría grabar otro documental de temática marítima, aunque son duros de hacer, ¿eh? Porque métete tú en un barco un mes sin tocar tierra. sí, sí. Es jodido. Y luego está Diana, que la estoy viendo. Te tiene que gustar el mar para hacer eso, sí. Te tienes que gustar y no solamente gustarte, porque mira, eso me pasó que un amigo me dijo, guau, un amigo cámara y tal, buen cámara, bueno, yo quiero ir porque tal, y un sonidista muy jovencito, yo también, porque tal. Lo típico que dice la gente, que también suele decir, como que quieren vivir una experiencia que no quieren dejar vamos, que no se quieren morir sin vivirla, ¿no? Como esto que suele decir la gente de que quieren ir a la guerra a contar, a ser reportero de guerra, y entonces todo eso suena muy bien, digamos, en lo verbal, ¿no? O sea, exponerlo así suena muy romántico. Cuando estás en la guerra, que yo no he estado, afortunadamente, ni ganas, o estás dentro de un barco, la cosa se complica, porque no es tan romántico y realmente es muy duro, ¿sabes? Ya. Y grabar en esas condiciones es muy duro. O sea, bueno, en el caso de este cámara le tuvimos que bajar a un puerto cercano, porque no aguantaba, vamos, sí, literalmente, Pobre. es así. Sí, sí, sí. Bien. Y luego está Diana, que eso es una película que saqué me parece que fue en 2018, que es una peli que hice con muy poca inversión, pero que bueno, que tiene. Y ahí ya sí ves, yo de hecho me doy cuenta de que hay una conexión con hechos probados, ¿no? Es una historia que también escamó mucho porque, bueno, pues hubo gente que no entendió muy bien la propuesta de la película, en el sentido de que la protagonista es una escort, una prostituta de lujo, y no está ni explotada, ni, es decir, no tiene sida, es una tía inteligente, etcétera, etcétera. Y se describe un encuentro que tiene con un empresario que, digamos, sigue las reglas del sistema o las aprovecha. Y entonces, ¿qué sucede de ahí? Entre el contrato, entre un personaje completamente anárquico, en el buen sentido de la palabra lo digo, ¿no? O anarquista, y un personaje que juega las reglas del sistema o de lo que el sistema le demanda, pero que en el fondo es un estafador, ¿no? Entonces, Ujú. ese encuentro que al final lo que venía a expresar Diana son, a veces los artistas tenemos curiosas formas de expresar lo que es, las cosas que sentimos, ¿no? Diana surge con una secuencia que escribo yo de 25 minutos de un tirón, como forma de vomitar las sensaciones que yo tenía no concretas sobre lo que estábamos viviendo durante la crisis, ¿no? Esta sensación de liquidez, de qué ha pasado aquí, de a dónde vamos, de inquietud, de todo eso que ahora probablemente ya se nos ha olvidado porque entramos en una mucho más gorda, pero que en ese momento, que además yo era jovencito, yo estaba muy inquieto, ¿no? Y muy preocupado, ¿qué ha pasado aquí? A mí me han contado una historieta que yo me la he creído, y no lo digo en una plan justificación de que a mí me han contado, porque eso no me gusta, ¿no? Cuando los jóvenes dicen, es que yo he hecho lo que me han dicho, pues muy mal. ¿Quién te ha Ya. dicho a ti quién te ha enseñado a ti que te tienes que creer el discurso oficial, ¿no? Pero sí que es Claro. verdad que todos creíamos bueno, que España podía ir a mejor, o que bueno, su sino era ir a mejor y homologarse cada vez más a lo que entendemos que es Europa, etcétera, etcétera, y de repente pues se revelaron las costuras del sistema, ¿no? O sea, por completo, ¿no? Entonces eso fue un choque que de alguna manera está vertido en Diana, y se ve, se percibe, ¿no? Una desazón, pero no acaba mal la película, por suerte. Y ahí es donde yo veo que hay una conexión con hechos probados, porque hay, desde luego, para empezar, una deslegitimación de los medios de comunicación,
y también un espíritu de sensibilidad anarquista, claro que lo hay, ¿no? De dudar del poder Fantástico, establecido. Mm. claro. Pues para ir terminando, me gustaría ahora también pasar, porque vemos aquí, después de estos documentales, los premios, ¿no? O los Sí, festivales donde has los participado. festivales. Sí, están ahí, todavía le faltan, ¿eh? Bien, Están ahí los diseñadores de la web con eso, sí. sí. Bueno, está Sí, todavía así un poco entre nubes, ¿no? sí, ¿Cuál ha sido la experiencia más personalmente apasionante que has vivido en cuanto a concursos, festivales, premios? ¿Cuál es lo que más te ha impactado en lo personal, en lo humano? como director, ¿no? Porque Sí, como redactor y crítico he estado muchas veces, ¿no? En Cannes, Berlín, Venecia, los más gordos que se te ocurran. Pero como director, es que los festivales son un ambiente curioso, ¿no? O sea, es chocante. Hombre, para bien, probablemente el Festival de Málaga, salvo con hechos probados que no le interesó, pues siempre se ha portado muy bien. Y de alguna manera se establece ahí una especie de sueño en los días que estás allí, ¿no? O sea, es como que la realidad se pervierte porque aquello parece que luego no pasa nada. O sea, quiero decirlo, hombre, te ayuda tu película, pero no pasa nada en el sentido de que tu vida no cambia por completo. O sea, lo que pasa es que estamos tan asediados por esta imagen del glamour, tal, que parece que eso va a significar que de pronto te vas a convertir en Nicole Kidman. Bueno, eso no sucede, evidentemente, no sucede nunca, ¿no? Pero, hombre, son situaciones, y sobre todo porque los festivales, sobre todo, son un lugar de encuentro que es interesante. Es un sitio donde tú compartes emociones en ese momento en el que estás enseñando la película por primera vez o a gente que no ha oído hablar, no tiene referencias, que es cuando mejor se ve una película, por otro lado. Cuando no ha habido nada de ninguna campaña ni nada que te dé alguna información, sino que simplemente te acercas inocentemente a la película y la ves. Bueno, y además festivales como el de Málaga, pues se llenan, quiero decir, llenan las salas, entonces eso hace que haya es una relación muy interesante con el público, hablas con ellos, hablas con la prensa, es decir, es un momento muy bonito, pero luego hay otros festivales, bueno, no sé, con Diana fuimos a Montreal y aquello fue un desastre, o sea, quiero decir, lo pasamos, no sé si no, fue una cosa, una qué experiencia que desastre. me salí y digo, bueno, si sigo, se lo dije a Ana Rujas, que es la prota de la peli, ¿no? Sí, sí, esto en realidad lo que nos invita a pensar es que, primero, el arte no nos necesita a nosotros para nada, ni el cine, es decir, puede seguir existiendo sin nosotros, es una Sí. cura de humildad, eh, y que al revés, eres tú el que le necesita. Mm, Entonces, si estás dispuesto a aguantar toda esta historia, entonces bien, y si no estás dispuesto, pues te puedes dedicar a cualquier otra cosa que vas a tener una vida probablemente igual de interesante, ¿eh? O sea, ujú. no cabe duda. Yo no pienso que yo hago lo que hago porque no lo puedo explicar por qué, es porque una voluntad. Es decir, no puedo evitar querer hacer cine, ¿no? Pero podría Mm, tener una vida igual de interesante si fuera zapatero, cuidado, ¿eh? O sea, sí. a mí no me parece que... Sí, 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 de verdad, ¿eh? No lo digo en plan, no, digo No, me me zapatero, pues no, me bueno, pues reía eso. me reía porque Zapatero de los que remiendan zapatos, no Zapatero el expresidente. No, por supuesto, esa vida sí que no me interesa mucho. Eso sí que no me interesa demasiado. Sí, No, digo, sí, sí. porque no haya dudas, ¿no? Porque claro, No, no, efectivamente, Zapatero, igual he utilizado un ejemplo, vamos a decir, errador. No sé. no, hombre, la vida de Zapatero tiene que ser muy interesante, tendría que poder escribir muchos libros, ¿no? Si supiese escribir. Pero el Eso es un apunte interesante, sí. Sí, porque vemos que algunos expresidentes, recientemente Rajoy también ha escrito un artículo que parecía. Bueno, yo escribía mejor cuando tenía una redacción en EGB, vamos. sí, 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 sí. Bueno, una última pregunta, ¿hasta sí, dónde quieres llegar o qué es lo que más te importa en la vida? Antes me decías de que quieres crear y consolidar una marca, pero ahora sí. estábamos viendo por la posibilidad de obtener premios. ¿Qué prefieres, la fama y el premio o tener una marca que te permita transmitir eh, lo que tú sientes? Prefiero lo segundo, la continuidad. Es decir, Continuidad. preferiría consolidar algo que se sostuviera en el tiempo, que no me exigiera estar peleando todo el tiempo, no haciendo una película, que es el porcentaje más pequeño de lo que consumes,
sino buscando recursos para hacerla. Decía Orson Welles que, lamentándose, porque todo el mundo tiene una imagen de Orson Welles como lo que era, ese genio brillante y además ¿no? Con esa picardía y tal. Pero hay un documental muy bonito que yo creo que yo recomiendo y que es difícil de encontrar, que se llama El Wells desconocido y que trata precisamente de todos sus fracasos, que fueron muchos más que sus éxitos. Él tiene muchas películas inacabadas, por ejemplo, que no pudo terminar. Y ahí en ese documental él dice, el cine es una caja de pinturas muy cara, ¿sabes? Y me he pasado el 90% de mi vida buscando dinero y el 10% haciendo películas. Y dice, y esa no es manera de de pasar una vida, ¿no? O sea, y lo dice de verdad, no lo dice, o sea, notas que hay un pozo de nostalgia, de tristeza, y si hubiese aceptado las reglas del juego, que me hubiese sido más fácil, ¿no? Porque una de las cosas que se decía de Wells, algunas veces justificadamente, otras para nada, es que no respetaba los presupuestos, ¿no? Sino que el tipo, lo importante era seguir rodando y seguir y profundizando y tal. Y es verdad que era muy obsesivo, pero es verdad que si comparas desde el punto de vista objetivo los presupuestos, no sé, de Cukor o de Capra con los de Wells, y no, primero no hay mucha diferencia, incluso los de Wells se quedan muy por debajo, o sea que Wells sacaba materiales de muchísima calidad con mucho menos presupuesto en el fondo, ¿sabes? Pero siempre se le ha colgado el San Benito interesado de que era un gastoso, ¿no? Porque claro, además su actitud ante la vida lo facilitaba, pero un señor que le gustaban los puros, el whisky, vivir bien y desde luego no se privaba, faltaría más que para eso era un genio, ¿no? Lo Pero sí, sufría. a mí eso me gustaría, o sea, poder, pero bueno, es una quimera, ¿eh? O sea, quiero decir Tener, que uno, no, bueno, sí, es un proyecto de vida. sí, o sea, me encantaría, ¿no? De pronto decir, oye, pues qué bien, ¿no? Hemos encontrado aquí a alguien que entiende, por ejemplo, el caso del proyecto Weimar, que tiene que tener, bueno, ha tenido ya un principio, hechos probados, ¿no? Pero tiene que tener una conclusión, o sea, que imagínate que sacamos 5 películas en total, ¿sabes? Que dan una perspectiva histórica del momento en el que estamos y que advierten al ciudadano de lo peligroso de no atender estas cosas, ¿no? Y de que no es algo que te pase a ti o que tenga que ver contigo, o sea, perdón, que es algo que tiene que ver contigo, ¿no? Aunque no te pase a ti. Es Aunque decir, no te porque pase. exacto, el que no respeten los derechos fundamentales de un tercero, agrede los tuyos también, ¿sabes? Entonces, si alguien, ¿no? Ya digo, un magnate, lo que fuera, entendiera el propósito del proyecto en su conjunto, me sería fantástico, porque siempre el hecho de cuando tú tienes asegurado el hecho de que dices, bueno, yo ya sé que voy a poder estar trabajando 3 4 años en esto, permite que el proyecto gane una solidez, porque tú estás tranquilo, ¿no? Trabajando en Claro, eso. claro. Pero vamos, esto es ya te digo que es una quimera, no, o sea, no creo que suceda, pero bueno, sería lo deseable si esa es la pregunta. Claro. Era lo que decía Montesquieu, ¿no? Una injusticia cometida contra un solo ciudadano es una injusticia cometida contra toda la humanidad. Así Efectivamente. que ese es el tema. Pues muchísimas Y gracias. perdona, pues Sí, no conocía esa frase, pero te voy a añadir una del acervo hebreo que dice, que además se dice en la lista de Schindler, que es quien sí. salva una vida, salva la humanidad. Es decir, También es verdad, sí. te la devuelvo en positivo, ¿no? Es Sí, decir, sí, 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 sí. correcto, pero también se puede hacer, es decir, yo creo mucho en que cada uno podemos hacer lo que podemos hacer en nuestro ámbito. Hay veces que hay gente que me escribe pensando que tengo la capacidad o la estructura de la secta, ¿no? Y claro, yo soy un solo individuo, no puedo hacer tampoco gran cosa. Bueno, creo que lo que hago está bien, pero cada uno en su ámbito puede ayudar a que esto sea como una especie de, bueno, como la secuencia aquella, yo la pongo de ejemplo, de Buster Keaton, en la que el tipo está corriendo por una ladera y empieza a caer pelotas, o sea, rocas que chocan unas con otras y al final se convierte aquello en una avalancha. Las piedras podríamos ser nosotros y el Ujú. que corre podría ser el sistema, ¿no? Claro, ojalá, ojalá. Pues Ojalá. muchísimas gracias, don Alejo. Que Ojalá, vaya todo vosotros. muy bien, que sigamos viendo proyectos tuyos Ojalá. y que la sociedad vaya cambiando, porque desde luego que va eso, cuesta abajo, hacia un estado totalitario en el que ya estamos, yo creo que ya hemos pasado el umbral de la puerta, ya estamos, ya hemos entrado en ese Weimar que, que tanto tememos. Sí. Muchísimas gracias y hasta muy pronto. Nada, a ti, de verdad. Muchas gracias. Y a seguir con tu trabajo, que tiene mucho valor.
Vale, voy a poner, si no te importa, para el finalizar, salvo que me digas lo contrario, las intros Sí. del reportaje de Hechos Probados. Pues ponlo, por supuesto. Todo Y lo nada, que. Sí, y animamos a la gente a que vaya a verlo y sí, sí. Que a pongan ahí. O que pongan una sentir, vela. ¿Cómo es? o que pongan una vela, sí, que veo Exacto, en que puede. Weimar hemos puesto esto porque es como decir, pon una vela, o sea, ayuda un poquito a arrojar algo de luz, ¿no? O sea que al Sí, final queda como una iglesia, pero bueno, tampoco está mal. pues, pues nos vamos. No, pero está bien, está bien. Es algo simbólico, pero es algo fácil. O sea, Sí, el que sí. quiera lavar su conciencia también tiene la posibilidad de encender una vela. Eso. Así que venga. Pues venga, nos vamos Bueno, con el documental, con esos 2 fragmentos que hemos rescatado y hasta muy pronto, Alejo. Hasta pronto. hasta pronto. El Tribunal Europeo nace a raíz de la Segunda Guerra Mundial, cuando los estados reconocen que el mayor peligro para las personas son los propios estados, que son los que a veces atentan brutalmente contra sus ciudadanos. Y entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, dicen, bueno, tiene que haber un tribunal que supervise lo que cada estado hace con sus ciudadanos y que les condene si hace falta. Pensamos en derechos humanos, en gente pasando hambre y enfermedades y gente sin recursos, ¿no? Los derechos humanos son múltiples y realmente nuestra libertad, si la analizamos, depende de que se respeten esos derechos muy básicos, que muchas veces creo que no reparamos en ello, ¿no? Yo creo que he pasado una fase hace 7, 8 años en la que me desencanté del derecho penal o del derecho nacional, de cómo ocurren las cosas en España. Y ahora estoy en proceso de desencantarme también con cómo funcionan los órganos internacionales de justicia. Pensar que hay un tribunal que tiene unos porcentajes de estimación de las demandas del 1%, pues suena extraño, ¿no? En principio. Pero es una realidad y hay que informar a los clientes. Y el cliente que decide contratar un servicio como el nuestro, de intentar ganar en el Tribunal Europeo, es porque está, en cierto modo, desesperado, porque el problema es demasiado grande como para olvidarlo y tiene que buscar una solución, pero realmente es complicado, ¿no? Contratar a alguien que te está diciendo que hay un porcentaje de éxito del 1%. ¿Sigues convencido de la inocencia de Agapito? Jurídicamente no es opinable, es una verdad judicial que Agapito es inocente.